grabar en la computadora. Total, después hay que subirlo a YouTube. Compartimos la pantalla número 2. Ahí está. Cierro esto y comenzamos. Muy bien, vamos a comenzar orando. Le voy a pedir al hermano Lucas si podrías guiarnos en oración. Comenzamos orando y comenzamos a estudiar la síntesis de doctrina bíblica. Les felicito por la decisión que han tomado de caminar a través de estas verdades con paciencia, pero sin pausa. Sin pausa, pero sin prisa. Vamos a ir viendo cada una de estas doctrinas. Lucas, ¿nos guías? Bueno, oramos. Querido Dios Padre, gracias por este día que nos has dado y gracias por que podamos estar juntos en espíritu, hablando y estudiando sobre este tema de la doctrina de tu palabra, y que bendecís este juntamiento de hermanos y hermanas que podíamos aprender cosas de tu palabra que capaz o no sabíamos antes o que sabíamos y ahora estamos creciendo más de sabiduría. Y bendice este día y en el nombre de Jesús, amén. Amén. Muchas gracias. Muy bien, como saben, la materia se llama síntesis de doctrina. Ustedes lo están tomando para tener crédito en el Seminario Bautista Bíblico del Cono Sur. Y vamos a ver el sílabo o el contenido. Van a ver que aparece todo completo cada vez, no hay animaciones de la pantalla, porque a mí me gusta tener toda la información y completar toda la información y luego prestar atención a la clase. Pero gustos son gustos. Si quieren pueden hacerlo así o ir completando a medida que vamos llegando. Vemos que vamos a ver hoy qué es lo que creemos y por qué, página 1, la Biblia y la Biblia 2, que es la que habla acerca de la interpretación de los sueños y cosas por el estilo. La Biblia 3 vamos a verlo la semana que viene, que es lo que implica el hablar en lenguas. Ese va a ser interesante. Y espero que hayan muchas preguntas. También vamos a ver el verdadero Dios, página 9, el Señor Jesucristo 1 y 2, el Espíritu Santo 1 y 2, el hombre, doctrina del hombre, la salvación, la doctrina del diablo, o también podría ser de los ángeles, la iglesia 1, 2, 3 y 4, son diferentes enfoques acerca de la misma doctrina, el estado eterno, la separación personal, la separación eclesiástica y el matrimonio y el divorcio. Así que esto es lo que vamos a estar viendo a lo largo de todo el curso. Y si te quedas hasta el final, vamos a ver todo esto. Por lo menos tener un panorama bíblico de qué trata cada una de estas cosas. Muy bien, comenzamos. ¿Qué es lo que creemos y por qué? Página 1. ¿Qué es lo que creemos y por qué? Tenemos un versículo para memorizar. La semana que viene, antes de la clase, les voy a pedir que escriban y me manden ese versículo para memorizar. Déjenme pensar qué es lo mejor. Si ustedes lo escriben con puño y letra, le sacan una fotografía y me la mandan, o si lo escriben, lo tipean y me lo mandan. Yo preferiría que lo escriban de puño y letra y tener la fotografía de ustedes escribiéndolo. Se fija más en la mente cuando uno lo escribe, y cuando uno ve lo que escribió y se le remarca dónde falta o dónde sobra, se imprime más el recuerdo. Así que probablemente sea que lo escriban en una hoja y le saquen una foto y me lo envíen por WhatsApp. Pero para que lo tengan, esta semana tenemos para memorizar Tito capítulo 2, verso 1. Que si te sirve, en tus apuntes, en la parte de abajo está a lo largo de todos los apuntes.
Tito 2:1. Pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Tito 2:1. Haría que alguien lo diga si se anima, pero como lo estamos grabando y nadie quiere ser avergonzado, pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Tito 2:1. Eso lo tenemos para la semana que viene. ¿De acuerdo? Muy bien. Empecemos. Dice, antes de comenzar a contestar la pregunta del título de este estudio, estamos en la página número 1, ¿qué es lo que creemos y por qué? Por ahí sería importante contestar las siguientes preguntas. ¿Por qué es tan importante lo que creemos? ¿Por qué tenemos que poner tanto énfasis en la doctrina? ¿Qué tiene que ver la sana doctrina con nuestra vida cotidiana? ¿Han escuchado preguntas como esta? ¿O se han hecho tal vez preguntas como esta? De por qué es tan importante para nosotros identificarnos como iglesias de sana doctrina. ¿Cuál creen ustedes que es la gran diferencia entre iglesias de sana doctrina e iglesias de doctrinas enfermas? Sería lo contrario a sana doctrina. Pueden hablar tranquilamente. Bueno, la creencia en la sana doctrina o en una doctrina enferma es la que determina la salvación del hombre, digamos. Esa es la importancia del porqué, digamos, de una sana doctrina. Tal cual, tal cual. Estar en una iglesia que no es de sana doctrina hace la gran diferencia entre conocer el camino de salvación o no, o no. Incluso hay iglesias que no son de sana doctrina y la gente cree que es salva cuando realmente no lo es. Esta mañana hablaba con una señorita que va a la iglesia de Hillsong. No sé si han escuchado de esta iglesia, o por lo menos han escuchado las canciones de Hillsong. Hillsong tiene una iglesia acá y esta persona va a esta iglesia y esta mañana me comentó de que total Dios perdona porque Él es bueno. Y no me pude contener y le respondí, pero Dios también es santo. Y para seguir siendo santo, Él debe juzgar al pecado. Y fue una linda oportunidad. Después hablamos de lo que es el verdadero arrepentimiento y de su boca. Yo no la obligué a decir nada. Dijo, pero entonces todo lo que me enseñó no estaba mal. Ella sola se dio cuenta. Yo no dije tu iglesia es esto o lo otro. Simplemente le expliqué lo que decía la Biblia en Juan capítulo 1, verso 5 hasta el capítulo 2, verso 6. Y fue como una explosión de verdad en su mente. No sé si después ella querrá conocer la sana doctrina o no, pero la sana doctrina nos abre la mente a la realidad, a la verdad verdadera, por decirlo de alguna manera. Así que sí, es muy importante, porque nos enseña el Después está camino de el salvación. tema de disculpe, después está el tema de la doctrina, pero de la prosperidad. Uh-huh. No Eso también. solamente está entonces el tema de nuestra eternidad, sino de cómo vivimos de este lado de la eternidad para agradar a Dios. Esa es la gran diferencia entre iglesias de sana doctrina y de doctrinas enfermas. Muy bien, muy bien. Bueno, vamos a ver, de todo lo que dijeron, todo es correcto. Ahora vemos por qué es correcto. Lo encontramos en el punto número 1. Dice, primero la palabra doctrina simplemente quiere decir enseñanza. Enseñanza. Y para completar siempre están en negrita. Entonces, simplemente van hasta ahí, lo completan. Enseñanza. Y la palabra de Dios es esencialmente la enseñanza de Dios, el Creador, a nosotros sus creaciones o sus criaturas. La doctrina es enseñanza.
La doctrina que creemos determina, como decía Matías, si somos salvos o no del pecado. Fíjense cuán importante que es el hecho de conocer, amar, seguir y vivir la sana doctrina que determina si somos salvos del pecado o no. Romanos capítulo 6, versos 17 al 18. ¿Alguien lo quisiera leer? Si no se animan porque está incompleto, las 3 veces es doctrina la palabra que se completa. Romanos 6, 17 al 18. ¿Se puede leer? Oh, perdón. Pero gracias que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuiste entregados y libertados del pecado, vinisteis a ser siervo de la justicia. ¡Wow! Por haber obedecido a la doctrina, a la enseñanza, a la sana enseñanza, somos liberados del pecado y podemos ser siervos de la justicia. Todo por seguir la sana doctrina. Silvia, 1 Timoteo 4:16, perdón. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. ¡Wow! La sana doctrina nos guarda, nos cuida del pecado. Incluso hace que nuestro mensaje, al obedecer la sana doctrina, nuestro mensaje es efectivo, porque no estamos borrando con el codo lo que escribimos con la mano. No estamos diciendo una cosa y haciendo otra. Déjenme hacerles una aclaración. La sana doctrina no es algo que se aprende mentalmente y nada más. Eso sería una información saludable. Pero la enseñanza saludable, la sana doctrina, si no se vive, no es sana doctrina. Necesita vivirse para que sea realmente sana doctrina. Si no, es tener buen conocimiento y nada más. La sana enseñanza, para que sea realmente una enseñanza, debe aplicarse a nuestras vidas. Si no, no lo aprendemos, solamente lo sabemos. Hay una gran diferencia entre una cosa y la otra. Y Matías, ¿podrías leer 2 de Juan, capítulo 1, 9? Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Amén. Amén. ¿Ven lo que dice? El hecho de seguir la sana doctrina no es algo mental, no es un ejercicio intelectual simplemente, sino que debemos perseverar en la doctrina de Cristo. Es un estilo de vida, es una manera de vivir, es una escala de valores, es a alguien a quien rendimos cuenta y a alguien a quien queremos agradar con nuestra vida. Si esto simplemente fuera ingresar información a la mente, sería simplemente información. Pero para que sea enseñanza, debe haberse aprendido, y en evidencia de que se aprendió es que nosotros lo vivimos. ¿Sí? Muy bien. Determina la sana doctrina si somos salvos del pecado o no. Punto número 3. Los primeros discípulos perseveraban, como lo vimos en 2 de Juan 1:9, perseveraban en la sana doctrina. Kevin, ¿podrías leer Hechos 2:42? Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Los primeros discípulos perseveraban en la doctrina, en la enseñanza de los apóstoles. Ahora, la palabra apóstol o apostelo
es la palabra enviado. Los apóstoles eran los enviados por Jesucristo. Ellos no podían predicar su propia doctrina, ellos debían enseñar la doctrina de Cristo. Ellos perseveraban en la doctrina de los apóstoles, que estaban perseverando en la doctrina de Cristo. Cristo es el centro de la enseñanza. Conocerle a Él, descubrirle a Él. Estamos viendo con mi iglesia en Bellavista el libro de Apocalipsis en la escuela dominical. Y muchos se acercan llenos de curiosidad por lo que sería el futuro y los acontecimientos. Sin embargo, estamos fuertemente repitiendo de que Apocalipsis es la revelación de Jesucristo. Así comienza el libro de Apocalipsis, capítulo 1, verso 1. La revelación de Jesucristo, el Apocalipsis, es lo que significa la palabra Apocalipsis, revelación de Jesucristo. Él es el centro de Apocalipsis. Y la revelación de Cristo es el centro de Apocalipsis. Y la doctrina de Cristo, o como aquí se dice, la doctrina de los apóstoles, es donde nosotros debemos centrar nuestras vidas, perseverar en nuestras vidas. Eso hacían los primeros discípulos, perseveraban en la sana doctrina. Punto número 4, en nuestras vidas cotidianas debemos ser nutridos con la sana doctrina. Nutridos con la sana doctrina. Lucas, ¿leerías Primera de Timoteo, capítulo 4, verso 6? No tengo opción, así que... Si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Wow. La palabra de Dios, la enseñanza de la palabra de Dios, dice que nos nutre, nos fortalece. Si ustedes, bueno, yo creo que todos comen, tal vez no a la velocidad y al volumen que yo como, pero todos comen. Y lo que comemos es muy importante. Según lo que comemos es que si estamos llenos de energía o no. Según lo que comemos es lo que nos hace bien al cuerpo o no. La nutrición del cuerpo es importante. Ahora, la palabra de Dios nos nutre no al cuerpo físico, sino algo mucho más importante, a nuestro ser espiritual, a nuestra alma. Eso implica nuestro espíritu, lo que se comunica con Dios, lo que es eterno, y nuestra alma, nuestras emociones, nuestros sentimientos, nuestros pensamientos. Todo eso es nutrido, fortalecido por la palabra de Dios. Ahora, si a nuestra mente, nuestro corazón, nuestras emociones, nuestros sentimientos, nuestro espíritu, lo nutrimos con Marcelo Tinelli, ¿creen que va a estar fortalecido, nutrido, y cuando llegue el momento de tomar decisiones importantes, vamos a tomar buenas decisiones que le agradan al Señor? ¿Qué sería mejor para nuestra alma, para nuestro corazón, para nuestra mente, para nuestras emociones? ¿Pasar tiempo en la palabra de Dios o pasar tiempo viendo banalidades? Porque hay cosas buenas en la televisión, pero ese no es uno de ellos. Banalidades y peleas y cosas así que pasan en los programas de Tinelli. ¿Qué creen ustedes? La pregunta es casi retórica. Obviamente, si estamos nutridos de la palabra de Dios, va a ser mucho más fácil tomar buenas decisiones cuando sea necesario hacerlo. ¿Sí? Yo estoy fuera de forma, estoy como unos cuantos kilos fuera de lo que debería ser. Y si hoy tuviese que correr una cuadra a gran velocidad, no lo haría al nivel que mi cuerpo podría, porque estoy excedido de peso, estoy mal nutrido. Ahora, si yo estoy bien nutrido con lo que necesita mi cuerpo y tuviera que correr, porque no sé dónde vivirán ustedes, pero yo vivo en Isidro Casanova, y cuando alguien te dice, amigo, tenés hora,
hay que correr. Si yo tuviera que correr, si estuviera bien nutrido, tendría altas posibilidades de salir victorioso de esa situación. Si estamos bien nutridos espiritualmente, cuando tengamos que enfrentar situaciones difíciles, sea que nuestra fe sea puesta a prueba, sea que nuestra integridad esté puesta a prueba, sea que nuestro bienestar esté puesto a prueba, si estamos bien nutridos con la palabra de la fe, como dice 1 Timoteo 4:6, y de la buena doctrina, entonces vamos a estar capacitados para tomar una buena decisión que agrada al Señor con nuestras vidas. Entonces la palabra de Dios, la sana doctrina, nos nutre, nos da fortaleza, nos da vitalidad. Punto número 5. Debemos aprender a usar bien la palabra de Dios para ser obreros aprobados de Dios. 2 Timoteo, capítulo 2, verso 15. Me toca leer a mí. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Aprobado. Todos queremos escuchar, cuando pasemos de esta vida, bien, buen siervo y fiel. Fiel. En lo poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Todos queremos escuchar esas palabras cuando estemos delante del Señor. Pero para escucharlo también debemos usar bien la palabra de verdad para ser aprobados de Dios. Punto número 6. Dios manda constantemente a ocuparnos o retener, eso es para completar, la sana doctrina. 2 Tesalonicenses 2:15. ¿Podrías leerlo, Nancy? Sí. Segunda. 2 Tesalonicenses 2:15. Así que, hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Muy bien. ¿Qué debemos hacer con la doctrina? Retenerla. Retenerla. Acuérdense, Dios cuando habla de la doctrina de Cristo o la doctrina de la fe, no está hablando de información solamente, sino de lo que aprendemos y por ende vivimos de ella. Retener la doctrina es obedecerla, vivirla. Capítulo 4 de 1 Timoteo, verso 13. Hermana Silvia. Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. Muy bien, enseñanza, la misma palabra, doctrina. Doctrina. Es donde debemos estar ocupados en aprender quién es Dios, qué es lo que Él quiere de mí. Segunda de Timoteo capítulo 1, verso 13, Kevin. Retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Muy bien, retén, otra vez, retenerlo. Y Tito capítulo 2, verso 1, Matías. Pero tú habla de lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Amén. Bueno, ese es el versículo para memorizar. Lo que hablamos, lo que decimos, nuestras conversaciones, deben estar de acuerdo con lo que decimos creer, con lo que decimos vivir. Ocuparnos y retener la sana doctrina. Dios clasifica, punto número 7, a los que se oponen a la sana doctrina con los demás pecadores que lo rechazan. No es una cuestión de gustos la sana doctrina. No es una cuestión de me siento mejor con este tipo de iglesia o con esta otra, sino que para Dios es algo grave, es algo importante.
Fíjense, por ejemplo, lo que dice 1 Timoteo, capítulo 1, verso 10. Lucas. Para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y perjuros, y para cuanto se oponga a la sana doctrina. ¡Wow! En la misma categoría, en la misma oración, pone fornicarios, sodomitas, secuestradores, mentirosos, y para cuanto se oponga a la sana doctrina. Hay gente que piensa que la sana doctrina no es tan importante, es una cuestión de gustos. Recuerdo hace años, una persona vino a nuestra iglesia, bueno, en ese momento era nuestra iglesia, allí en Casanova, y un familiar de esa persona venía a nuestra iglesia, ella no venía a nuestra iglesia, y recuerdo que se estuvo emocionada por la obra de teatro y la predicación y lo demás, y le preguntamos, ¿por qué no viene a nuestra iglesia? Y dijo algo muy importante, escuchen. Dijo, yo sé que acá, bueno, le dicen lo de Barry, la Iglesia Bautista Calvario, yo sé que en lo de Barry se predica la Biblia, pero a mí me gusta la iglesia a la que voy. Es decir, la iglesia a la que iba no predicaban la Biblia. En lo de Barrio, la Iglesia Bautista Calvario, predicaban la palabra de Dios, pero a ella le gustaba donde iba. Y la sana doctrina no es una cuestión de gustos o disgustos, es una cuestión de pecado o salvación. Los que rechazan o se oponen a la sana doctrina. Una señal, punto número 8, estamos en la página número 2. Una señal de los postreros tiempos será que los hombres rechazan la sana doctrina. La rechazan. Según de Timoteo, capítulo 4, versos 3 al 4. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. Hace unos años escuché un sermón que hablaba de esto, de que mucha gente pide congregarse en una iglesia de sana doctrina, pero no está dispuesta a sufrir la sana doctrina. Porque la sana doctrina se sufre. ¿A ustedes no les gustaría que no hubieran consecuencias por sus pecados? Me encantaría que no hubiera consecuencias por mi pecado. Pero la sana doctrina se sufre. Uno debe negarse a sí mismo. Me encantaría que Dios dijera en su palabra que iba a cumplir todos mis sueños, como se predica por ahí. Sin embargo, la sana doctrina dice que cada uno debe tomar su propia cruz y seguirle cada día. Ese elemento de tortura, morir a uno mismo. Entonces, la sana doctrina se sufre. Seguimos leyendo en 2 Timoteo 4. Sino que teniendo comezón de oír, les pica la oreja, se amontonarán maestros. Fíjense el tiempo verbal. Ellos mismos, los que tienen comezón de oír, que no quieren sufrir la sana doctrina, se amontonarán maestros. Ven y vos decís esto me gusta, vos decís lo otro me gusta. Ellos juntarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Esa palabra concupiscencia son deseos fuertes, casi incontrolables y por lo general pecaminosos. Entonces, según sus deseos fuertes, van a acumular maestros y van a llamar maestros para que les enseñen conforme esos deseos perversos y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. ¿Una fábula es una verdad o una mentira? Mentira. Una mentira. Una fábula es un invento. Y fíjense lo tonto de esta idea, pero cuán común es. Yo quiero que me vaya bien, yo quiero tener un auto nuevo, un negocio propio, yo quiero ser victorioso, yo quiero esto. ¿Hay alguna iglesia que me diga estas cosas? ¿Hay algún predicador que me diga lo que yo quiero escuchar? Por supuesto que sí.
Si no, prende la televisión después de la medianoche, están en todos los canales. Hablan como si fuesen en portugués, aunque son cordobeses. La Iglesia Universal del Reino de Jesucristo, los que aparecen con la palomita, ellos prometen todo eso. Y hay gente que tiene comezón de oír y busca. Después hay otro que le habla de que es un campeón, nació siendo un campeón y va y lo busca. Y se amontonan maestros según sus propios deseos perversos. Eso es los que siguen la falsa doctrina. No son corderitos engañados, son personas que voluntariamente rechazan la sana doctrina, amontonan maestros según sus propios deseos perversos y sabiendo dónde está la verdad, se van en la dirección totalmente opuesta. Lo hacen voluntariamente, no son pobres corderos engañados. Número 9. Si uno se aparta de la sana doctrina, se abre a todo tipo de pecado y contenciones. 1 Timoteo capítulo 6, versos 3 al 5. Nancy, por favor. Sí, si alguna enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe y delira acerca de las cuestiones y contiendas de problemas, de los cuales nacen... Ay, no sé si termina ahí, Leo. Porque lo tengo cortado. De los cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas, necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. El que conoce la sana doctrina y voluntariamente se aparta de la sana doctrina, es una persona primeramente perversa. Hay que ser perverso para saber dónde está la verdad y elegir creer una mentira. Y además toda esa perversidad viene llena de problemas. Ahora, ustedes por seguir la sana doctrina, ¿no tienen problemas? Sí. Lo que tienen es, en medio de esos problemas, la tranquilidad, la paz, el gozo del Señor Jesucristo. Estas personas no solamente tienen problemas, como todo el mundo tiene problemas, sino que además han perdido el gozo, la tranquilidad y la paz que solamente Dios puede dar. Número 10. Debemos apartarnos de los que causan divisiones en contra de la sana doctrina. Esto es difícil de hacer. Es fácil de entender, es fácil de decir, pero cuando esa persona que causa división en contra de la sana doctrina es un familiar, es un padre, es un hermano, es un amigo, es alguien a quien amamos, es muy difícil de hacer. Lean lo que dice Romanos capítulo 16, verso 17. Kevin. Mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido, y que os apartéis de ellos. Wow. Es difícil, hasta suena cruel decir esto. Sin embargo, Dios nos manda lo que nos manda y debemos entender quién lo dice y a quién lo dice. Dice, fíjense, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido. ¿Quiénes son los que están causando problemas? ¿Quiénes son los que están buscando que la iglesia se divida? ¿Quiénes son los que quieren hacer su grupo que esté en contra de otro grupo y hablar mal de uno y hablar mal de otro? Fíjense quiénes son. Presten atención quiénes son. Y que os apartéis de ellos. No está diciendo que los apedreen. No dice eso, ni en griego ni en español, no dice eso. Lucas puede decir si en inglés dice eso, y creo que no dice eso.
Simplemente dice que os apartéis, que tomes distancia de estas personas. La distancia no solamente tiene que ser física, sino también tiene que ser emocional. La distancia de estas personas tiene que ser relacional. Sus opiniones no deben influirte. Sus conversaciones no deben corromperte. Debe haber una distancia, porque lo que estamos buscando nosotros y lo que están buscando ellos son dos cosas totalmente diferentes. Nosotros, si seguimos la sana doctrina, somos solícitos en guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. Estamos listos para reconciliarnos todo el tiempo. Aquellos que están buscando la contención, buscando el problema, buscando el chisme, buscando la crítica, no tienen nada que ver con la sana doctrina. Pero pastor, yo conozco gente que hace años va a la iglesia. No importa, no es una cuestión de años, ¿recuerdan? No es ni una cuestión de años, ni una cuestión de conocimiento. Es una cuestión de obediencia, de vivir la sana doctrina. No se puede solo conocer la sana doctrina. Se puede tener buena información, pero la sana doctrina, para que sea sana, debe vivirse. Y no tenemos nada que ver con aquel que no quiera guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. Por eso que nos apartemos de ellos. No está diciendo que lo condenes, no está diciendo que lo trates mal, no está diciendo que lo mires con desprecio, porque todo eso sería pecado. Simplemente que tomes distancia de estas personas. No son buenos para vos, no es bueno para la iglesia, y si esto lo hacen constantemente, Dios se va a encargar de cuidar a su pueblo y sacar a estas personas. ¿Sí? ¿Alguna duda, alguna pregunta? Eso es de Efesios, ¿no? Si no me acuerdo, pastor, sinceramente. ¿De? La unidad del espíritu, del vínculo de la paz. Ya lo ¿Eso está en busco. Efesios? Creo que sí. O Colosenses. Déjame buscarlo. Efesios 4. 3. Efesios 4:3. Efesios Sí. 4. Me parece que lo predicó el otro día el pastor, por eso medio que me queda. Si ustedes Perdón. estén viendo Efesios. Efesios, sí, con el pastor Bar. Sí. Me fascina cuando dice un cuerpo, un espíritu, una fe. Me encanta. Debemos tener una misma manera de pensar, y es la de la palabra de Dios. ¿Alguna pregunta? Recuerden, no hay preguntas tontas. ¿Sí? ¿No? Muy bien. En los próximos estudios, como vimos en el sílabo, vamos a ver lo que enseña la palabra de Dios en cuanto a las Escrituras, el verdadero Dios, el Señor Jesucristo, el Espíritu Santo, el hombre, la salvación, los ángeles y Satanás, angeología, la iglesia, el estado eterno y los últimos eventos de la historia, la separación personal eclesiástica y la separación que nadie quiere, el matrimonio y el divorcio. Muy bien, sigamos. Voy a detener la grabación. A ver. No sé cómo se hace. Permítame. Yo soy bastante limitado.